El sector primario se adapta a los nuevos tiempos y lo hace con la incorporación de máquinas antiheladas. Hoy hablamos de este sistema. Comienza Campo Salmantino. Estamos con Francisco Javier Fernández, ingeniero técnico agrícola, y vamos a comenzar hablando un poco de por qué hay que proteger a los árboles de las heladas. Hay que proteger a los árboles de las heladas porque los daños de heladas pueden ser de diferente grado, ¿no? Las heladas afectan al árbol normalmente en sus primeros estados, cuando empieza a salir lo que son los botones florales, y nos puede producir un daño parcial, tanto en calidad como en cantidad, o puede llegar incluso a quitarnos toda la cosecha, con lo cual ya tendríamos un año perdido. ¿Cómo funcionan estas máquinas antiheladas? Estas máquinas antiheladas funcionan con el principio de lo que se denomina la transición de fase. Nosotros lo que conseguimos es que no se genere mucho hielo alrededor de la planta. Cuando se está generando el hielo, este agua que se congela nos aporta 80 calorías por gramo. Sin embargo, si este hielo lo dejamos que se acumule durante toda la noche, cuando sale el sol nos hace un efecto que se denomina sublimación. Esta sublimación nos va a restar entre 540 a 650 calorías por gramo de agua. Tenemos que evitar que esto ocurra. Estas máquinas lo que hacen es que calientan el aire y lo secan. Son como grandes secadores y vamos haciendo un recorrido por toda la parcela, o las pequeñas están estáticas en un punto haciendo un giro alrededor de ella, y ese área donde protege lo que hace es retirar ese hielo poco a poco, progresivamente. De esta manera, cuando sale el sol, apenas hay gramos de agua pegados en forma de hielo alrededor de la planta, y es lo que evita que genere el daño. También tiene una ventaja: como son grandes secadores, lo que producen es más movilidad del polen. El polen es higroscópico, suele coger agua, coge humedad, pesa más y al final no cuaja bien el fruto, no poliniza bien. Estas máquinas, como son aire caliente y seco, secan también el polen, y también, al ser un aire bastante fuerte, lo distribuyen muy uniformemente alrededor de la parcela, provocando que el cuajado sea excepcional. ¿En qué tipo de plantaciones están utilizando estas máquinas? Estas máquinas se utilizan en plantaciones de fruta, pues desde manzana, pera, cereza, en nueces, en almendras, pistacho, viñedos, todo lo que realmente tenga un valor. Evidentemente, estas son operaciones, son máquinas que tienen un coste, y la producción, el producto, tiene que valerlo, tiene que merecer la pena protegerlo, si no, pues no tendría sentido. España es la segunda productora de fruta del mundo después de Estados Unidos. Y evidentemente aquí tenemos mucho sol. Hay muchas zonas donde no es necesario, pero también es cierto que organolépticamente para todos los frutos es muy bueno el cambio térmico. Cuando hay mucha diferencia entre el día y la noche, estos cambios de temperatura producen muchas más azúcares, y por lo tanto son frutas que tienen un valor añadido muy importante. Por eso en España es importante empezar a producir cada vez más en sitios donde sí hay estas diferencias de temperatura. Hasta ahora casi toda la producción de fruta se centraba en las zonas sur de España, donde no hay casi problemas de heladas, pero una manzana, y eso se sabe de toda la vida, de las huertas de aquí, de la zona de Castilla, su sabor, su crujir al morder es mucho más rico que el de otras zonas donde no hay estos cambios de temperatura, y eso se paga, es un producto que se paga. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en la zona en Subtirol, en Italia, es donde tienen la manzana más cara de toda Europa, y es precisamente porque está en alta montaña y hay estas diferencias térmicas. Aquí la tenemos también, y es interesante proteger de las heladas porque si no nos quedaríamos sin producción. Otra cuestión interesante es que estas máquinas son móviles, ¿no? Sí, estas máquinas evidentemente son arrastradas por el tractor, o las fijas no son fijas, se pueden mover con un portapalo o con una carretilla, y se podrían
mover a diferentes parcelas que estén en distintos estados de floración o de riesgo de helada. Podríamos proteger, por ejemplo, la viña en una época y el pistacho en otra. ¿Y serían también sostenibles con el medio ambiente ahora que se busca tanto este tipo de máquinas? Claro, por supuesto, el combustible que utilizan es el propano, que sabemos que emite mucho menos CO2, que la combustión del propano también emite agua y evidentemente dentro de los combustibles es el menos agresivo con el medio ambiente, es lo más sostenible que hay. ¿Y favorecería también evitar enfermedades como plagas? Sí, evidentemente son secadores y casi todas las enfermedades fúngicas y las enfermedades bacteriológicas suelen necesitar humedad para proliferar. Si nosotros con estas máquinas, cuando vienen estos días de mucho rocío, las utilizamos para secar, vamos a conseguir no luchar contra la plaga en sí, pero sí que la plaga va a ser menos virulenta, menos fuerte y vamos a estar ayudando a otros productos y a otras labores. ¿Cuándo comenzaron a utilizarse estas máquinas aquí en España? Aquí en España empezamos a utilizar estas máquinas aproximadamente en el 2005-2006. En la zona de Bélgica, en el centro de Europa, empezaron sobre el 2001. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con cómo están funcionando, cómo están trabajando. No son una garantía de decir nunca te va a afectar una helada, pero siempre vas a tener un resultado positivo. No significa el tener un sistema antihelada que nunca te vaya a afectar. Aquí tenemos unas variaciones térmicas muy fuertes y las heladas además son un poco caprichosas. Dependen no solamente de la temperatura, dependen de la humedad relativa y del estado fenológico de la planta y también de la variedad. Hay variedades que aguantan más y otras que aguantan menos. Pero teniendo estos sistemas siempre vas a tener una mejor producción y una mayor probabilidad de cosecha. Y hablando de rentabilidad, ¿son rentables a largo plazo? Sí, estas máquinas, las arrastradas, hay varios estudios incluso de institutos independientes de Bélgica que han cifrado en 8 meses la amortización de este tipo de máquina, de las máquinas arrastradas. Aquí también, en la zona de Ponferrada, también se ha hecho algún estudio por parte de alguna cooperativa y también está demostrando que es la máquina que más rápidamente se amortiza. ¿Y habría que tener cuantas más hectáreas mejor para ser más rentable? Bueno, tenemos un límite de protección, por máquina depende del tipo de máquina, la pequeña es 1 hectárea, una que hay suspendida hablamos de unas 6 hectáreas y luego la grande arrastrada podemos llegar hasta 10. Evidentemente, si con una máquina protegemos 10 hectáreas es mucho mejor que proteger 5, el coste de todo es lo mismo, el coste por hora del consumo también es el mismo. Entonces lo que es bueno es que intentemos aprovechar al máximo lo que es la máquina. Pero no es 100 hectáreas, para 100 hectáreas necesitas más máquinas, evidentemente. Y hablando de mantenimiento, ¿tiene bajo coste o alto coste mantener este tipo de máquinas? Claro, el coste de mantenimiento es muy bajo. Son quemadores de propano, el propano prácticamente no deja residuo, luego va con una toma de fuerza al tractor y lo que lleva es un poco de grasa en los rodamientos y poco más. Y luego las pequeñas que sí que tienen un motor, que es un motor de propano, también lo que hay que hacer es un cambio de aceite y filtros, como todas las máquinas, si es posible todos los años, pero es muy pequeño el coste de mantenimiento. ¿Y cuántos años pueden llegar a durar estas máquinas? Eso no lo sabemos. Yo las primeras que vendimos ya 2005-2006 todavía están funcionando y no dan ningún problema, entonces no lo sé. La verdad es que se usan, son muy necesarias cuando hay que utilizarlas, es muy importante que estén, pero evidentemente noches de helada se suelen tener 3, 4, 5 noches, no más. Por lo tanto, son máquinas que se usan relativamente poco. Muy bien, pues con las ventajas de estas máquinas nos quedamos hoy y ahora damos paso a publicidad. Y después de la publicidad volvemos con más cuestiones de actualidad. Lo hacemos en nuestra sección de breves. Continúan las jornadas informativas sobre instalaciones fotovoltaicas en nuestras fincas, derechos y obligaciones. En esta ocasión la charla se desarrollará mañana en la oficina comarcal que Asaja tiene en Ciudad Rodrigo a las 12:30.
Con esta sesión informativa concluyen las 3 jornadas organizadas por la OPA en relación a los parques eólicos. Dichas charlas están versando sobre los aspectos legales a tener en cuenta cuando se ofrece a los profesionales del campo contratos para la implantación de sistemas fotovoltaicos en las fincas. Y es que la Unión Europea ha adoptado una hoja de ruta hacia un cambio en el modelo energético basado en las energías renovables. En estas sesiones, los asistentes conocerán cuáles son las obligaciones y derechos de cada una de las partes en el contrato, como por ejemplo cualquier tipo de responsabilidad para el propietario, los efectos a terceros o la constitución de nuevas servidumbres, entre otros. Como en las anteriores sesiones, los interesados en acudir a la que se celebrará mañana en Ciudad Rodrigo deberán llamar al 923 190 720 para confirmar asistencia. Centenares de cultivadores de maíz de Asaja, principalmente de las provincias de Salamanca y León, protestaron el pasado viernes frente a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación contra el propósito del organismo de imponer severas restricciones para esta producción en el Plan Estratégico Nacional para la nueva PAC. Asaja Salamanca y Asaja León fletaron varios autobuses de agricultores afectados para acudir a Madrid. Los productores estuvieron acompañados por los responsables nacional y regional de Asaja, Pedro Barato y Donaciano Dujo respectivamente, así como por los presidentes de las provincias más afectadas, la de Salamanca, Juan Luis Delgado, o José Antonio Turrado y Arsenio García Vidal por León. Una concentración que sirvió de rechazo a las limitaciones que propone el Ministerio y en especial la imposición en la condicionalidad reforzada de la rotación de cultivos a nivel de parcela, además de prácticas marcadas en los ecoesquemas. Según los responsables de la OPA, se traducirán en una reducción brutal de la superficie sembrada de maíz, cuando no del abandono definitivo en algunas zonas, de una producción en la que nuestro país es deficitario y que estaba arrojando buenos resultados, tanto agronómicos como de sostenibilidad, en los regadíos de Castilla y León. Desde la OPA calificaron de cabezonería de este gobierno que no hace más que atentar contra el sector productivo de este país. Según los datos de la Junta de Castilla y León, Salamanca es la segunda provincia tras León con más hectáreas dedicadas al maíz, en concreto más de 17.400. Además, León ostenta el cargo de primera productora de España de este cultivo. El plan estratégico de la PAC se cerrará el próximo jueves 21 de octubre. Ese día se reunirá el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas para informarles del estado de los trabajos de redacción del Plan Estratégico Nacional de la PAC y presentarles el resultado de los grupos de trabajo sobre los ecoesquemas. Los ejes principales versarán sobre la ayuda básica a la renta, los ecoesquemas, las ayudas asociadas y sectoriales, el relevo generacional, la perspectiva de género, el pago retributivo, la definición de agricultor profesional, así como la nueva dimensión social de esta política común, entre otros. Respecto a los ecoesquemas, Planas ha señalado que constituyen una de las novedades más importantes. Estarán dotados con más de 1.100 millones de euros al año para que los agricultores y ganaderos puedan aplicar prácticas en beneficio del medio ambiente. En relación al relevo generacional, ha apuntado que habrá 145 millones de euros anuales para la incorporación de jóvenes y que las mujeres contarán con un pago superior a la media en esta medida, así como en el caso de las ayudas retributivas. El pago retributivo, que se aplicará por primera vez en nuestro país, tal y como establece el reglamento de planes estratégicos, favorecerá a las pequeñas y medianas explotaciones. Se trata de un pago adicional a las primeras hectáreas de cada explotación en función de la región de pago en la que se encuentren. Planas avanzó que se destinarán 53.000 millones de euros hasta 2027 para hacer frente a los retos en los próximos años. La Diputación de Salamanca ha renovado su compromiso con los grupos de acción local gracias a una inversión de cerca de 300.000 euros. En concreto, cada grupo recibirá 59.000 euros. De esta forma, los 5 grupos de acción local que trabajan en la provincia, Adezos, Adrecaj, Nordeste, Adris y Adecocir, podrán desarrollar proyectos que fomenten el desarrollo sostenible y la creación de tejido económico en las zonas rurales salmantinas. Los 5 grupos de acción local son agentes que trabajan por el desarrollo de las comarcas en los que se asientan y gracias a esta financiación podrán destinar un máximo de 25.000 euros a gastos de personal y un máximo de 19.900 euros a proyectos y programas. Asimismo, los gastos corrientes pueden llegar hasta los 15.000 euros. El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, avanzó que este año la novedad es que todos los proyectos que se desarrollen tienen que ser en colaboración con los ayuntamientos y otras entidades locales de su zona de influencia con el fin de implicar
al mayor número de entidades e instituciones en el desarrollo rural. En cuanto a las líneas específicas de trabajo que se impulsen, se encuentran proyectos de investigación e innovación en el sector agroalimentario, de ámbito turístico, de gestión de la Red Natura 2000, de conservación del patrimonio natural, así como para disminuir el riesgo de incendios forestales y mejorar los bosques, además de planes de formación online, entre otros. Asaja Castilla y León ha advertido que la subida del abono y la energía deja otra vez sin colchón al sector. Tras una cosecha de cereal y oleaginosas con precios al alza, el hachazo llegaría por el lado de los costes de la siguiente sementera. El encarecimiento afecta a todos los costes de producción, siendo el primero en percibirse el de los abonos, al que se han sumado el resto, gasóleo, electricidad o repuestos, entre otros. Según Asaja, una explotación de secano media de unas 200 hectáreas gastará 8.000 euros más en abono y gasóleo que el año pasado. Eso sin contar otros gastos del tractor como repuestos o ruedas, que también se han encarecido, la subida de las materias primas, los transportes y los componentes electrónicos básicos en temas como el autoguiado. A esta factura de la maquinaria habría que sumar otras, como el de la electricidad, notable para cualquier nave, pero especialmente para las ganaderías y para los regantes, todavía esperando a que el Gobierno cumpla con su compromiso y acepte la doble tarifa de riego. Por no mencionar los precios de la tierra, tanto para compra como en renta, que son disparatados, según denuncia Asaja. La situación es muy complicada, puesto que, tal y como parece indicar, esta espiral alcista en el sector energético se va a mantener durante bastantes meses, tal y como advierten desde la OPA. Y nos despedimos con imágenes que nos envían nuestros telespectadores, esta vez de Tomás Ruano, de Jejo de los Reyes. Y recuerden que si quieren que sus mejores instantáneas del tiempo se emitan en Campo Salmantino, tan solo tienen que enviar sus fotografías a la siguiente dirección de correo: camposalmantino@asajasalamanca.com. Solo nos queda recordarles que si quieren apoyar al sector, consuman productos locales.